Imagina esto, el cielo abierto sobre tu cabeza, un tono de bronce en el horizonte que no promete consuelo, sino decisión. Acabas de oír una voz que dice tu nombre con aprobación. Este es mi Hijo amado. Y el eco de esa declaración no te lleva a una celebración tranquila, sino a un lugar donde todo cuesta, arena que se desliza como cuentas de un reloj que marca la prueba, sol que no perdona, hambre que quema hasta gritar al cuerpo. Ese es el escenario donde se juega una lección que todavía nos alcanza hoy. El Hijo, que fue afirmado por el Padre, guiado por el Espíritu, es llevado al desierto, y allí, justo donde menos podrías esperar un abrazo divino, aparece la tentación. Lo sorprendente, y lo que quiero que no se te escape, no es solo que Jesús fue tentado. Eso ya lo esperábamos. La Escritura nos dice que fue probado en todo según nuestra semejanza. Hebreos 4:15. Lo verdaderamente asombroso es que el adversario, el enemigo, el que hace de la mentira su oficio, usa la Escritura como arma. Sí, Satanás cita la Biblia, usa palabras de la palabra para torcer la verdad. Y ese gesto revela algo profundo. Conocer textos no es lo mismo que vivirlos. Saber la letra no garantiza discernir la intención. El relato es breve en palabras, pero enorme en enseñanza. Comienza en la cumbre de una revelación. Jesús es bautizado. El cielo se abre, el Espíritu desciende como paloma y la voz del Padre lo designa. No fue una casualidad, fue el sello de una identidad y una misión. Pero inmediatamente después de escuchar la afirmación, Jesús es conducido al desierto por el Espíritu. No hay contradicción entre la debida aprobación de Dios y la entrada a la prueba. El propósito es formativo. El desierto no es castigo automático, sino escuela para un ministerio que requiere autoridad moral y dependencia absoluta. Antes de entrar en las 3 tentaciones, quiero que te detengas conmigo en un detalle que la mayoría pasa por alto: la paradoja del desierto. Es el lugar donde Dios afirma y a la vez permite la prueba. No confundas permitir con tentar. No atribuyas a Dios la intención de empujarte hacia el pecado. La Escritura insiste en esa distinción. Nadie, cuando es tentado, diga: soy tentado por Dios. Santiago 1:13. Dios puede permitir pruebas para moldear el carácter, pero la tentación para incitar al mal no procede de Él. Esa frontera debe estar clara en tu corazón, porque es el marco que hace posible la esperanza. Si crees que el desierto es la mano maligna de un padre injusto, tu mirada se endurece. Pero si reconoces que Dios permite lo que purifica, aprendes que la dependencia es la respuesta. Ahora sí, entremos en la primera escena de confrontación. Jesús ha pasado 40 días sin probar alimento. Su cuerpo está debilitado, su estómago grita. En ese límite humano aparece la voz del tentador. La propuesta es tan simple como seductora. Convierte estas piedras en pan. Es la promesa de una solución inmediata al dolor. Es la invitación a la autosuficiencia. Escucha cómo Jesús responde. Cita Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esa respuesta no es un argumento teórico. Es una reubicación de la identidad humana frente a la necesidad. La Escritura en Deuteronomio rememora el tiempo de Israel en el desierto, cuando Dios proveyó el maná y formó al pueblo para depender, para entender que la supervivencia última no proviene del pan, sino de la palabra que sostiene. Jesús, recibiendo el pan en forma de hambre, rechaza la lógica del atajo. No se trata de negar la necesidad humana, sino de afirmar que la prioridad es obedecer a la palabra que define trascendencia y fin. Detente un momento y pregúntate, ¿qué forma toma hoy tu convertir piedras en pan? Tal vez no son piedras literales ni panes visibles, pero sí atajos camuflados.
compromisos morales para lograr una meta, decisiones pragmáticas que sacrifican obediencia por eficacia, justificaciones que dicen es por el bien mayor, cuando en realidad es por alivio propio. La primera tentación siempre trabaja en el terreno de la autosuficiencia. Te ofrece una solución práctica que él mismo puede facilitar si aceptas la lógica del poder y del control. Y hay algo más que debes ver. La tentación aquí no cuestiona la necesidad de comer, cuestiona la obediencia. No es la necesidad lo que es pecado, es usar la necesidad como pretexto para obviar la voluntad de Dios. Jesús no desprecia la carne, rechaza el atajo. Esa es la lección para ti y para mí. Cuando eliges la vía más rápida para calmar un hambre espiritual o emocional, pierdes el hábito de escuchar la palabra que define la dirección. ¿Cómo se aplica esto en la vida concreta? Empieza por las decisiones pequeñas que normalizan la autosuficiencia. Quizá priorizas resultados inmediatos y justificas el sacrificio de principios, haré esto ahora y luego lo rectifico. O asumes que la presión te faculta para actuar fuera de la ley moral. La tentación es siempre sutil, promete eficacia, controla emociones, aparente libertad. Jesús nos enseña que la respuesta no es ingenio ni fuerza, sino palabra alineada con espíritu. Memorizar la escritura no es un truco, es formar la voz que responde con verdad cuando la voz del tentador se presenta con argumentos seductores. Al final de esa primera escena, hay una señal de autoridad moral que te debe impresionar. Jesús no discute, no entra en negociación. Dice la palabra y devuelve la verdad al lugar de su origen. No es suficiencia humana, es dependencia del Padre expresada en la palabra. Esa dependencia, sostenida por la obediencia, es la base de toda resistencia eficaz. Antes de continuar con la siguiente prueba, quiero hacer una invitación corta y práctica. Si esta palabra encuentra un lugar en tu corazón, te animo a suscribirte y descargar el devocional gratuito que hemos preparado. 10 versículos para memorizar en tu desierto. No es una técnica mágica, sino herramientas para que la palabra sea la primera respuesta cuando llegue la voz del tentador. Si te interesa crecer en discernimiento y memoria bíblica, hazlo ahora. Créeme, lo agradecerás en la prueba. Regresemos a la narración. Terminada la primera batalla, no creas que la guerra ha acabado. La segunda tentación es de otra naturaleza. Sube el tono y entra en una dimensión teatral. No te hablo solo de un reto físico, sino de una tentación a presunción. Poner a prueba a Dios. Imagina la escena. Jesús, llevado al pináculo del templo, esa plataforma elevada que simboliza cercanía y visibilidad, y el adversario le dice, si eres hijo de Dios, lánzate, porque está escrito. Y el tentador cita el Salmo que promete la protección divina, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Salmo 91, 11, 12. Fíjate en la maniobra. El texto citado está ahí, legítimo y sagrado. No es una invención. El truco no es la falsedad del pasaje, sino la aplicación desordenada. Satanás está tomando una promesa en su contexto de confianza en Dios y la convierte en un pretexto para la teatralidad y la prueba. ¿Qué hace la manipulación? Invita a Jesús a exigir de Dios una demostración pública que haría de la fe un espectáculo. En lugar de ser respuesta humilde de obediencia, la presunción busca forzar a Dios a confirmar la identidad en términos humanos. Aplauso, señal, espectáculo. Aquí está la perversión central, usar la Escritura para provocar a Dios. Es una inversión moral. La palabra, que nos invita a confiar en la providencia, se convierte en una excusa para presionar a Dios. Es exactamente lo que decía Deuteronomio no hacer.
No tentarás a Jehová tu Dios como le tentaron en Masa. Deuteronomio 6:16. La historia de Israel en Masa recuerda cómo la provocación nace de la incredulidad, no de la confianza. Poner a prueba significa dominar la relación con Dios con exigencias propias, en vez de caminar en la obediencia que confía. Piensa en cómo ese mismo patrón aparece en tu vida, cuando demandamos señales, cuando convertimos la fe en espectáculo. Tal vez oramos esperando resultados visibles como premio a nuestra piedad, o juzgamos la fidelidad de Dios por la ausencia de una intervención espectacular. La presunción invierte la relación. La fe deja de ser rendición y se vuelve una lista de exigencias. Jesús identifica esa trampa y la rechaza con la claridad de la palabra. Quiero que sientas la gravedad de esto. Satanás no propone un mal obvio, propone un bien mal ubicado. Te invita a convertir lo que es santo en recurso para la vanagloria, a transformar la fe en búsqueda de notoriedad. Por eso, cuando escuchas promesas de señales que justifican decisiones, examínalas con hermenéutica sana. ¿Están fundamentadas en un corazón humilde dispuesto a obedecer o en una ambición que necesita la aprobación del mundo? La escena del pináculo tiene una textura psicológica distinta a la del hambre. La primera tentación presiona desde el cuerpo. Esta presiona desde el orgullo espiritual. Es la voz que dice: muestra que eres quien dices ser. Exige a Dios que diga más alto. La respuesta de Jesús, anclada en Deuteronomio 6:16, devolvió la escritura a su lugar. No se abusa de la palabra para manipular a Dios. Se vive en confianza que no humilla a la voluntad divina. Aquí, sin embargo, quiero detenerme en lo que el adversario hace con los textos. Cuando Satanás cita el Salmo 91, no miente, recita verdad. Pero el engaño está en la lectura parcial y en el cambio de contexto. Esa técnica es la que muchas veces encuentras en un mundo donde la Biblia es memorizada como arma retórica, pero no internalizada en su integridad. Sabrás que estás frente a una estrategia maliciosa cuando la cita busca sacar a la palabra de su marco teológico para justificar una acción con intención propia. Imagina que alguien hoy te dice: si realmente confías, prueba a Dios, y te cita una promesa. ¿Qué respuesta te viene al corazón? Si lo primero es exigir la prueba, entonces estás en peligro de caer en la presunción. Si lo primero es someterte a la palabra como criterio de vida, buscarás obedecer antes que demostrar. Ese es el liderazgo que Jesús modela. Autoridad que nace de obediencia, no de espectáculo. Justo cuando el escenario parece haber alcanzado su punto más alto, cuando la tentación cambia de registro y la posibilidad de humillación pública se cierne, la narración se queda a un hilo. El adversario ha mostrado su habilidad, conoce las Escrituras y las usa. Esa revelación no es anecdótica, es diagnóstico. Conocer versículos no te inmuniza. De hecho, lo hace más peligroso si no sabes escuchar el Espíritu que te guía. Y aquí quiero que te detengas conmigo antes de seguir. Piensa en la doble amenaza, el hambre interior que nos empuja al atajo, y la presunción que nos empuja a poner a prueba a Dios. Ambas utilizan la lógica de la necesidad y la urgencia para justificar un acto que no pasa por la obediencia. Ambas son tentaciones que se alimentan de nuestro nervio más humano, la ansiedad por seguridad y la necesidad de reconocimiento. La historia continúa, y hay una tercera tentación que cambia el registro otra vez, moviéndose hacia la seducción del poder y la adoración. Pero antes de llegar a ese clímax, quisiera que te lleves una verdad que sostendrá lo que viene. Satanás puede citar la Biblia, pero cita fuera de contexto. La solución no es pelear con la Escritura, sino restaurar su sentido. La palabra no está contra ti, está para formar tu criterio.
Por eso la memorización, la comprensión en comunidad y la dependencia del Espíritu son indispensables. Sin esa formación, puedes tener la mejor biblioteca bíblica y ser el más vulnerable de los creyentes. Piensa en ello. ¿Qué vida espiritual cultivamos cuando sabemos muchos versículos y, sin embargo, cedemos ante la primera voz que ofrece un atajo o un signo? La respuesta está en la diferencia entre conocimiento y discernimiento. Conocimiento es almacenar frases. Discernimiento es permitir que la palabra reordene tu apetito, tu orgullo y tu necesidad de control. La tensión crece. Jesús ha resistido la primera embestida y ha respondido al intento de presunción. Ahora la escena se prepara para la oferta más seductora. Poder inmediato sin cruz, gloria sin obediencia, reconocimiento sin entrega. El tentador abre su carta final y extiende la vista hacia horizontes amplios, reinos, esplendor, promesas de dominio. Allí se revela el corazón de la tentación, la apetencia de ser adorado en lugar de adorar. Es la invitación a invertir la relación creada por Dios, a aceptar el atajo del pacto con lo que el mundo ofrece. Es en ese instante preciso, cuando el adversario revela que la batalla no es solo contra la carne ni contra la vanidad, sino por la lealtad del corazón, que se decide el carácter. Jesús se enfrenta a una alternativa clara. ¿Buscará la gloria que concede el sistema del mundo o permanecerá alineado con el trono del Padre? Esa pregunta no es antigua. Te la hacen hoy. Cada proyecto, cada oferta de influencia, cada decisión que promete fruto rápido, pero exige comprometer tu fidelidad, es una versión moderna de ese ofrecimiento. Pero no avance más la escena ahora. Quédate con la revelación de fondo. Lo que más nos sorprende de este combate no es que Satanás quiera destruir, es que sabe citar la Escritura y, en su perversión, la convierte en instrumento de engaño. Eso nos obliga a una respuesta madura, cultivar memoria bíblica que esté enraizada en la comunidad y guiada por el Espíritu, para que cuando la cita venga, podamos discernir su intención y responder como hizo el Maestro. Sientes la urgencia, ¿verdad? Que alguien use la palabra para mentir debería helarte, pero la gracia es que también la palabra, cuando la recibes en obediencia, te arma para resistir. Jesús nos muestra la vía. No es destreza retórica, no es fuerza moral propia, es palabra sostenida por espíritu que restituye la verdad frente al engaño. Ahora, con esos cimientos, la historia prepara su clímax. La última tentación está por desplegarse y con ella la confrontación definitiva por la fidelidad del corazón. La última tentación está por desplegarse y con ella la confrontación definitiva por la fidelidad del corazón. El escenario se abre de nuevo. No hay hambre esta vez, ni vértigo de espectáculo. Hay panoramas que seducen, un reino ofrecido con brillo y promesa. El tentador aparta a Jesús a una montaña alta y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. En ese gesto se revela la estrategia última, ofrecer lo que parece legítimo, gobernar, influir, traer orden, pero sin la cruz, sin obedecer al Padre. Todo esto te daré, dice la oferta, si postrándote me adoras. Es la invitación a invertir la lealtad. Piensa por un instante en la propuesta. La misma ambición que te impulsa a aprender, liderar o servir puede convertirse en camino de caída si aceptas la gloria que bypasa la dependencia. El ofrecimiento no es, en su superficie, inmoral. Es atractivo. Poder para hacer bien, recursos para transformar, autoridad sin el desgaste de la fragilidad humana. Por eso la prueba es más peligrosa que la piedra o que el pináculo, porque promete lo bueno, pero lo promete fuera de la ley del amor digno del Padre. Aquí está la trampa del mundo. Te dice, toma, hazlo ahora, evita la cruz, y lo envuelve en palabras de utilidad espiritual. Jesús escucha, mira,
ve el brillo que engaña, y responde con una voz que no titubea ni busca garantía humana. Devuelve la Escritura a su lugar primero. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. No es un gesto legalista, es la confesión de la primacía de la lealtad. El centro de la vida espiritual no es la eficacia obtenida a cualquier precio, sino la adoración que reconoce al único. Con esa palabra, Jesús corta el atajo. Con esa palabra, honra la relación que Dios quiso. No la instrumento, la causa, sino la obediencia que es culto verdadero. Y entonces sucede lo que la narración bíblica registra con una economía dramática. El adversario se retira, no con apología, sino con derrota. Jesús no pelea con artimañas ni discute. Su autoridad emerge del haber sido formado en el desierto, de la obediencia practicada en medio del hambre y de la prueba. La voz que ofrecía reinos se silencia y los cielos se abren de nuevo. Llegan los ángeles y le ministran. La victoria no es un aplauso social, es la restauración que sigue a la fidelidad probada. Ahora bien, ¿qué significado tiene todo esto para ti, hoy, cuando el mundo ofrece atajos y las Escrituras mismas pueden ser usadas contra su intención? Hay, me parece, 3 lecciones prácticas que quiero dejar contigo, y luego algunas herramientas concretas para aplicar en la vida diaria. No son fórmulas mágicas, son rutas de formación que Jesús modeló y que la Escritura confirma. Primera lección: la palabra no está para satisfacer impulsos, sino para formar apetitos. Cuando Jesús cita Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, está señalando la prioridad. La Escritura reorienta el deseo. Si tu apetito está fuera de lugar, sea por seguridad, por notoriedad o por control, la palabra sana ese apetito. Por eso la primera herramienta es volver la Escritura a un lugar central. No la colecciones como datos, sino como alimento que modifica apetitos. Esto requiere práctica, lecturas que no busquen confirmación de lo que ya quieres, sino revisión de lo que te transforma. Segunda lección: la autoridad se gana en el desierto, no en la tribuna. Jesús no obtuvo autoridad por un milagro de efecto público ni por demostraciones. La autoridad moral y espiritual nace de la fidelidad en la prueba. Por eso la segunda herramienta es la disciplina de la obediencia en lo pequeño. No esperes que la gran temporada de prueba te forme sin haber aprendido a ser fiel en tareas invisibles. Practica obedecer en lo cotidiano, en la verdad con tus seres, en la transparencia con tus finanzas, en la fidelidad en la oración matinal. La obediencia diaria te arma para resistir la seducción de los grandes ofrecimientos que exigen compromisos. Tercera lección: conocimiento sin discernimiento es peligroso. Hemos visto cómo Satanás usa la Escritura. La perversión no está en las palabras en sí, sino en la lectura torcida del contexto. Por eso, la tercera herramienta es el entrenamiento del discernimiento. No se trata de sospechar de cada testimonio, sino de aprender a leer el texto con su marco teológico. La promesa se entiende dentro del pacto. La protección se entiende dentro de la confianza que obedece, no dentro de una demanda teatral. 2 prácticas ayudan aquí: memorizar no solo versículos aislados, sino textos de contexto, y someter interpretaciones al examen comunitario. Un versículo puede ser verdadero y, sin embargo, ser utilizado de mala manera. Aprender a ver el contexto y preguntar ¿qué pretende este texto? Te protege del uso manipulador. Ahora detengámonos en algunas señales concretas que indican cuando la Escritura se está usando maliciosamente. Son indicios que te ayudarán a detectar a quien cita la Biblia como arma y no como guía. 1. La cita busca probar a Dios o forzar un signo. Si la apelación es «prueba a Dios»
o exige que Dios lo haga, estás frente a una lectura presuntuosa. 2. La cita se saca de su trama histórica y te pide operar fuera del pacto. Si una promesa específica se aplica sin considerar a quién fue dada y por qué, cuidado. 3. La cita se vuelve un cheque para justificar atajos morales. Si el pasaje se usa para exculpar compromisos con la verdad o con la justicia, no estás viendo palabra, sino pretexto. Aprender a identificar estas señales es parte del discernimiento que forma al creyente maduro. Junto a estas alarmas, quiero ofrecerte pasos prácticos, ejercicios que puedes incorporar esta semana para fortalecer tu resistencia y tu criterio bíblico. Primero, arma tu arsenal de memoria. No hablo de memorización superficial. Hablo de elegir 10 pasajes centrales, entre ellos Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 6:16, Salmo 91, 11, 12, 1 Corintios 10, 13, Hebreos 4, 15, Santiago 1, 13, y aprenderlos en contexto. No solo recítalos, medita por qué fueron escritos, dónde se insertan en la historia de la redención y cómo dialogan entre sí. Segundo, practica la pausa. La tentación actúa por prisa. Antes de decidir, respira, ora, consulta a alguien de confianza. Pregunta, ¿esta decisión honra a Dios o busca mi gloria? ¿Estoy pidiendo a Dios que confirme lo que yo ya decidí? Tercero, cultiva comunidad de interpretación. No vivas la teología en solitario. Comparte dudas y lecturas con hermanos que tengan criterio. La exposición pública del texto en comunidad previene lecturas partidistas. Quiero ahora volver a la tensión teológica. ¿Y qué decir de la soberanía de Dios en todo esto? Es esencial que mantengamos la distinción que hemos repetido. Dios puede permitir pruebas, pero no tienta al mal. Santiago 1:13 lo deja claro. Ninguno, cuando es tentado, diga, soy tentado por Dios. La tradición bíblica nos muestra que las pruebas pueden ser instrumentos formativos en la mano del Padre para forjar carácter, como la experiencia de Israel en el desierto. Al mismo tiempo, 1 Corintios 10:13 trae consuelo y límites. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Esa salida es lo que nos incumbe buscar. No es una garantía automática de que no sentirás el tirón, sino la promesa de que Dios provee medios para resistir cuando dependemos de Él. Hay además una pregunta pastoral que no podemos evitar. ¿Qué hacer con la culpa cuando caemos? Aquí la Escritura nos trae 2 certezas. La primera, inscrita en Hebreos 4:15, es que tenemos un sumo sacerdote que comprende la debilidad humana. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Jesús ha sido tentado en todo. Por eso nuestra caída no nos hace extraños a la gracia. La segunda certeza es la llamada a levantarse y a confesar. El proceso de crecimiento implica arrepentimiento, restauración comunitaria y renovación de prácticas. No minimices la caída, pero tampoco te quedes en la derrota. La confesión trae reconciliación y la palabra vuelve a colocar el apetito en su lugar. Sigamos con aplicaciones concretas para distintos flancos de la vida: trabajo, liderazgo, familia y devoción pública. En el trabajo, la tentación del atajo suele presentarse como eficacia o éxito a cualquier costo. La pregunta que te deberías hacer es simple. ¿Esta decisión me hace menos responsable ante Dios y ante los otros? Si la respuesta es sí, probablemente es atajo. En liderazgo, la tentación de la presunción llega como necesidad de mostrar resultados. Cultiva la humildad y la rendición de cuentas. Un líder que teme la exposición es vulnerable a exhibiciones que sacrifican integridad.
En la familia, la tentación aparece como justificación para priorizar logros por encima del tiempo con los tuyos. Recuerda que la fidelidad en lo doméstico es primero obediencia. En la devoción pública, la tentación teatral persiste. Evita convertir la fe en espectáculo. La espiritualidad que exige señales para validar su sinceridad no es verdadera entrega, sino búsqueda de admiración. También quiero decir una palabra sobre el uso responsable de la Escritura en la predicación y en los consejos espirituales. Si eres líder o influyes en otros, debes saber que citar la Biblia implica responsabilidad pastoral. Una cita sin contexto puede llevar a la presunción o al confort que evita dolor necesario. Enseña la lógica del texto, a quién se dirige, qué situaciones históricas subyacen, qué propósito teológico persigue. Enseñar a la gente a leer con esas preguntas es darles protección contra la manipulación. Ahora volvamos a la imagen de los ángeles que ministran después de la victoria. No es un detalle anecdótico. Muestra que la fidelidad probada no nos deja solos. La ministración angelical es símbolo de que la obediencia trae restauración, no pompa, sino cuidado. Cuando Jesús resistió y la prueba quedó atrás, la atención de Dios se manifestó en cuidado tierno. Esa misma lógica se aplica a nosotros. La resistencia sostenida por la palabra y el Espíritu no implica ausencia de desgaste, pero sí promesa de restauración. No ignores la necesidad de reposo, de alimento verdadero y de compañía piadosa después de la batalla. Permíteme sugerir 4 prácticas espirituales que consolidan esta dinámica. La memorización deliberada, la oración que pide discernimiento y no signos, el ayuno acompañado de humildad y la rendición de planes ante la comunidad. La memorización te arma para responder con verdad. La oración de discernimiento te evita el espectáculo. El ayuno te enseña dependencia. Y la rendición de planes evita que la ambición sola dicte el camino. No conviertas estas prácticas en ritos mecánicos. Deben ser formas vivas de entrenamiento del corazón. Hay, además, una disciplina preventiva que resulta fundamental. Aprende a reconocer la voz. La tentación recurre siempre a un tipo de voz. La que promete alivio inmediato, la que exige validación, la que garantiza gloria sin entrega. Habla con Dios sobre aquello que más fácilmente te seduce. Expresa tus tentaciones con nombres y súbditos. Ponles etiqueta. Cuando puedes articular la trampa, puedes verla con distancia. Esto no es una técnica fría, es una medida pastoral. La confesión temprana neutraliza la estrategia del adversario. Quiero ser claro en un punto que el DNA insiste. No te estoy proponiendo un método de éxito instantáneo. No hay fórmula que garantice que nunca caerás. La Escritura misma muestra luchas y tropiezos. Lo que sí hay es una vía segura de crecimiento. La palabra interiorizada, el espíritu que sostiene, la comunidad que corrige y la práctica diaria de obediencia. Y en medio de la lucha, una realidad consoladora. No estás inventando la lucha. Estás participando de la historia de un hijo que fue probado y que venció por fidelidad. Antes de cerrar, regresa conmigo a una dimensión teológica que nos debe sostener. La diferencia entre prueba y tentación. Dios puede utilizar la prueba para formarte. La tentación, en cambio, es intento de seducirte al mal. Una prueba permitida por Dios tiene por fin la formación. La tentación busca la destrucción o la desviación. Mantener esta distinción salva de atribuir a Dios lo que no procede de Él. Recuerda Santiago 1:13 y deja que esa claridad te libre de culpas mal dirigidas y de explicaciones cómodas. El Padre no obra para corromper, trabaja para pulir. Y ahora, unas palabras finales, aplicadas y urgentes. Vive con memoria de la Escritura, pero cultiva siempre la disciplina del contexto.
Practica la obediencia en lo pequeño, para que en lo grande tu lealtad esté probada. No busques a Dios para exigirle pruebas. Aprende a decir no con firmeza cuando la oferta del mundo te pide adorar fuera del trono. Cuando la tentación venga citando versículos, recuerda que la batalla no es contra letras, sino por corazones. La palabra de Dios está viva y es el instrumento de libertad cuando la recibes con humildad y discernimiento. Si me permites una invitación práctica ahora, te animo a hacer un ejercicio esta semana. Elige 3 tentaciones recurrentes en tu vida. Pueden ser hambre de reconocimiento, búsqueda de atajos o la necesidad de seguridad. Y para cada una, memoriza un pasaje que Jesús usó en el desierto y uno complementario. Por ejemplo, Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 6:16, Deuteronomio 6:13. Anota por qué ese texto confronta a tu patrón y compártelo con alguien que te quiera bien. La memorización sin comunidad es frágil. La comunidad sin práctica es teórica. Únelas y verás cómo la palabra actúa en tu apetito y en tus decisiones. No me quiero ir sin recordarte la promesa de apoyo que la Escritura ofrece. 1 Corintios 10:13 asegura que Dios es fiel y provee salida. Hebreos 4:15 nos recuerda que Jesús comprende. Santiago nos señala la responsabilidad de no atribuir a Dios lo que procede de la tentación. Estas no son frases para reproducir en público sin peso, son anclas para el alma que sufre. Aférrate a ellas, no como escapatoria, sino como fundamento para una vida que aprende a decir no al tentador y sí al Padre. Termino con una exhortación pastoral. No subestimes la capacidad del enemigo para usar el conocimiento como arma. No te conformes con saber versículos. Cultiva discernimiento, práctica cotidiana, comunidad y dependencia del Espíritu. Y cuando llegue la prueba, porque llegará, no te sorprendas al sentir el tirón. Jesús también lo sintió, pero recuerda cómo respondió, con la palabra que reordena, con la obediencia que define, con la lealtad que vence. Ese es el patrón que te dejo, palabra sostenida por Espíritu. Si esta enseñanza te ha hablado al corazón, compártelo con alguien que esté en su propio desierto y deja en los comentarios cuál es la tentación que más te reta hoy. Compartirlo nos hace más fuertes. Y ahora, antes de cerrar, elevo una breve oración. Padre, danos la gracia de escuchar tu voz antes de la del tentador. Pon tu palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Fortalécenos en la prueba y tráenos de nuevo a tu presencia cuando caigamos. Susténtanos con tu espíritu, que nuestra fidelidad no sea fruto de orgullo, sino de amor. Amén. Vete con esto. El enemigo puede citar la Biblia, pero no puede alterar su propósito. Tu tarea es aprender a escuchar la palabra en su contexto, a depender del Espíritu y a responder con obediencia. Así se forja una autoridad que no presume, que no exige señales, que no cede ante atajos. Así se vive la victoria que Dios dona a los que resisten, sosteniéndose en Él.